BDSM Intimate Talks. Bueno, antes de presentarme y de presentar a Joseph, quiero hacerles una pregunta. Los dispersé. Por aquí quiero que me levanten la mano y alguien me diga su comida favorita. La mediterránea. La mediterránea, clarísimo. Por aquí. Pizza. ¿De algún sabor les típico? Todos. Por este lado. Sushi. Muy bien. La primera reflexión que quiero hacer y es con lo que quiero que nos vayamos hoy es, así como sabemos cuál es nuestra comida favorita, ustedes dicen yo me voy a comer ese sushi, esa pizza, ese helado el 24 de mayo del 2026. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Ustedes planean así la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos eso con el deseo? Porque lo planeamos, porque le ponemos fecha, porque decimos me voy a comer con esta persona el sábado a las 8 y qué pasa si a mí no me dan ganas. Sí, es una invitación a escucharnos más, a sentirnos y a tener ese espacio para la sexualidad. Ahora sí me voy a presentar. Yo soy Luisa, en realidad tengo 3 nombres. Luisa Fernanda del Pilar. Todos mis amigos dicen que tengo 3 personalidades. Luisa, que es la amable, la nerda, la que ve anime. Fernanda es la que diseña juguetes sexuales, la extrovertida, la que se paró. Y Pilar es la divertida. O la que mis papás pensaron que iba a ser monja, pero pues así no puedo. Soy ingeniera de diseño de producto. Me especialicé en diseño de producto, que conteste por favor. Tengo otra especialización en Sextech, que es toda la tecnología para la sexualidad, y tengo un diplomado en terapia de pareja, ¿sí? Y en sexualidad. Llevo 5 años diseñando juguetes y para el placer, así que aquí vengo a responder también todas las preguntas que tengan. Usted va a hacer una conversación también con ustedes. ¿Viste? Gracias tú. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí, cierto? Bueno, mi nombre es Joseph Flores, yo soy psicólogo clínico y de la salud, así como me lograron presentar hace un momento. Actualmente estoy en maestría de psicología de la salud. Y básicamente lo importante de este tipo de espacios, y por lo cual personalmente me siento muy agradecido con SMI, es precisamente por lograr abordar la sexualidad desde la integralidad que eso requiere, ¿cierto? Normalmente, cuando hablamos de sexualidad, hay mucho tabú al respecto. Incluso ahorita que Lu, en medio de su espontaneidad, dijo, ¿por qué planeamos cuando nos vamos a comer con alguien? Muy posiblemente a alguno le pudo haber pasado un corrientazo por la espalda. Como, ay, uno sí puede hablar de esas cosas en público, tan abiertamente. Sí está bien que yo tenga mi deseo sexual y explorarlo de una manera tan amplia, de una manera tan concreta, incluso de una manera tan abierta y tan pública, sabiendo que toda la vida nos han enseñado algo totalmente diferente. Y más en esta zona de Colombia, que es la zona paisa, donde nos dicen que de sexo, mijo, no se habla. La mujer es de la casa y el hombre es de la calle. Un montón de barbaridades y de tonterías, ¿cierto?, que van generando en nosotros un montón de choques precisamente que nos impiden explorar de una manera más abierta esa sexualidad. Pues básicamente con esta presentación nosotros nos queríamos, primero que todo, hacerles saber que queremos que esto sea una charla. Hagamos de cuenta que estamos en la casa, que estamos en la sala de la casa de alguno de nosotros, nos estamos conociendo, estamos rompiendo el hielo, estamos pasando chévere, hablando de un tema que nos parece interesante y que además nos compete a todos y todas por igual, ¿cierto? Entonces que esto sea relajado. Si alguien en algún momento quiere preguntar algo, comentar algo, no lo dude, por favor, levanta la mano, les hacemos llegar el micrófono y hacemos esto una especie de conversación, que esto no sea magistral, sino todo lo contrario, que todos aprendamos de todos por igual. En ese orden de ideas, ¿qué vas a decir? Eso sí, cuando rote los juguetes no se los tengo que llevar al baño. Bueno, no sé si se pueden hacer promesas al respecto, pero bueno, se va a intentar. En ese orden de ideas, es importante que observemos un poco como ese contexto o esa comprensión que podemos llegar a tener sobre la sexualidad o sobre la salud sexual. ¿Te da para pasar a la otra, mi vida? Gracias. Vamos a ver, por ejemplo, en pantalla
la definición somera que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre la sexualidad. Igual, esto pues no es una clase ni es un diplomado, ¿cierto? Pero es importante que tengamos en mente este tipo de conceptos precisamente para que comprendamos o aterricemos la importancia del tema y de ahí precisamente el impacto de lo que SMI está queriendo lograr. ¿Tú qué opinas, Betina Solús? Yo siempre digo que así como uno va a terapia o al psicólogo para su salud mental, así como uno va al gimnasio a hacer brazo, pierna, su salud física, ¿dónde está la salud sexual? Es uno de los pilares de la vida también. Entonces, si la sexualidad está bien, probablemente los otros pilares se comuniquen mejor y también lo que causa cuando te comunicas con tu cuerpo, te conoces y logras comunicárselo a tu pareja o a los que están a tu alrededor, también todo va a mejorar. Entonces, es un pilar que tenemos olvidado, que tenemos debajo del tapete y que debería ser parte de la conversación. Yo siempre digo, un criador debería estar en la canasta familiar. Me gusta, me gusta. Sí, es. Por dar solamente un ejemplo, me encanta porque creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa postura, ¿cierto? Y es básicamente cómo logramos promover la relevancia de la salud sexual en nuestra vida cotidiana. Que eso no se quedara solamente en encuentros fortuitos o incluso en encuentros de pareja o incluso en momentos de autoestimulación o de autoerotización que nosotros podamos llegar a tener en cierto momento del día o en cierto momento de la semana, sino que puede ser algo presente a lo largo del día. Pero digamos, desde la experiencia que tú has tenido y con las personas que tú has logrado hablar, Lu, por ejemplo, ¿tú qué tipo de sugerencias le das a las personas para que eso haga parte integral de lo conjugal? 3 cosas muy importantes. 1, tener esa libreta o notas en el celular del placer. No se imaginan lo que impacta en la libido cosas pequeñas como el clima. ¿Qué pasa si todos los días hacemos un mapeo de cómo se siente el cuerpo? Si hoy está lloviendo, ¿será que me siento con ganas o antes me las bajo? Si me pongo cierto tipo de ropa interior, si alguien pasa oliendo a vainilla o a maracuyá, ¿qué provocó en mí? Entonces, tener presente en tu día a día qué causa en tu cuerpo o cómo también tu libido está. Sí, porque muchas veces decimos, no tengo ganas de nada, pero es que tampoco hemos identificado qué nos da ganas. Lo segundo sería empezar ese autotoque o masturbación, solo que a mí me encanta decirle autotoque, y es empezar a reconocernos, porque también implícitamente tenemos un rechazo muy grande a los genitales, más que todas las mujeres o las personas con vulva, que nunca nos han dejado mirarla, o ni siquiera la hemos mirado nosotros porque le tenemos pánico, o un leve, uy, que tengo ahí, o no lo puedo mirar, no lo puedo mostrar, tampoco lo puedo ofrecer, ¿sí? Entonces es empezar a reconocerla, coger un espejo y decir cómo luce. ¿Será que yo camino para el lado derecho, para el lado izquierdo, porque mi labio izquierdo es más grande? Sí, todo tiene que ver. Entonces, empezar a reconocer. Entonces, lo primero, ¿qué era? El diario, precisamente, la libreta. Sí, que es reconocer cómo lo sentimos. Luego, el autotoque. Y 3, otro tip que es muy importante es generar un ambiente seguro. Entonces también cuando tú quieras compartir contigo, con tu pareja, ¿qué elementos puedo traer yo sobre la mesa que mejoren esta situación? Sí, para que no nos dé ansiedad sexual, para que no la estemos en la mente, que se le ve gordito, esto no. ¿Qué podemos hacer para gestionar todo este que nos han metido en la cabeza también? Entonces, si me gusta un tipo de música, o si me gusta un olor, o ciertas luces, ¿cómo generar un ambiente que a mí me genere atracción, me genere confianza y yo pueda también comunicarlo y sentirlo y disfrutarlo? Entonces empezaría por esas 3 cosas y ya luego empezaría una exploración más grande con juguetes, una exploración con las tarjetas de verdad o reto, las de SM íntimo también, y es empezar también a cuestionarnos cuando empezamos a dejar de preguntarnos qué más nos gusta. Entonces hablar también de fantasías, de fetiches, qué es eso, de las parafilias, que luego podemos hablar de esto si les interesa también más, y es empezar a identificar qué queremos hacer y que también siempre estamos cambiando, también siempre nuevas cosas nos pueden gustar, nuevas sensaciones, nuevas temperaturas, nuevos olores. Pregunta por aquí, me encanta. Eso. ¿Escucharon? ¿Qué son las parafilias? Bueno, aquí
ya pasa al siguiente nivel de fantasía fetiche y es algo que tiene que suceder para que tú llegues al orgasmo. Entonces, a mucha gente le pasa que si no tienes cierto tipo de tela en la cama, no escapas. O le gustan la naturaleza y si no están la naturaleza, no llega. ¿Sí? Y hay muchas, hay muchísimas. O también prosa con mi pareja quiere quitar las manos venosas. Sí, entonces empezar a identificar si tenemos una terapia o una fantasía o un fetiche. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Eso. Tú mencionas algo que me encantó y que es algo que no siempre ponemos en práctica y es precisamente llevar una especie de diario constante sobre nuestro cuerpo. Es decir, yo cómo me estoy sintiendo hoy. Muy rara vez solemos hacernos esa pregunta, sino que la obviamos por completo. Entonces tú estás haciendo una invitación muy tesa, muy bacana, a ese autoconocimiento físico, a esa autoexploración, que además está muy ligada con un concepto muy reciente del que no sé si alguien ha escuchado por el momento, o ha leído, o ha visto en redes sociales, o ha visto algún video sobre el tema, y es el llamado mindfulness. Mindfulness, para que tengamos un contexto, viene de dos palabras en inglés. Mind, que significa mente, y fullness, que significa plenitud. Cuando hablamos de mindfulness, en este orden de ideas, estamos hablando de un conjunto de técnicas que a través del entrenamiento atencional nos permiten precisamente alcanzar más plenitud. Entonces, cuando nosotros escuchamos mindfulness, se nos viene posiblemente eso a la cabeza: yoga, meditación, hay que estar en una posición súper cómoda, ¿cierto? Mejor dicho, hay que poner la mente en blanco. Pero desde un punto de vista científico, o por lo menos considerando lo que nos dice la psicología como ciencia, es que el mindfulness no es más que enfocar la atención como proceso psicológico en el momento presente. Cuando nosotros intentamos hacer un ejercicio como el que Lu, por ejemplo, nos invita a hacer, que es un ejercicio espectacular de cómo se siente mi cuerpo, normalmente podemos confrontarnos con lo siguiente, y es: no tengo ni idea. ¿Y por qué no tengo ni idea? Posiblemente dos cosas. Primero, porque no me lo pregunté. Y segundo, porque mi mente pudo haber estado a 1000 por hora durante todo el día. Entonces, honestamente, entre tantos pensamientos que yo pude haber tenido, no necesariamente se me atravesó uno que fuera: ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tal está mi nivel de excitación? Entonces me encanta que lo digas, porque precisamente esa actividad que tú propones está súper conectada con el mindfulness, que es enfocar la atención en el momento presente. ¿Tú habías escuchado sobre eso, Lu? Claro, tanto que me encantaría desarrollar algún tipo de mindfulness sexual. Uy, Como qué nota. sí, como todas las terapias que te llevan a Sí. la medicación, pero que sea específicamente para sentir ¿Qué el nota? deseo. ¿Qué nota? Sí. Mira, por ejemplo, que hay una tendencia, recordemos que el mindfulness podría venir precisamente del budismo zen, es decir, son unas tendencias orientales muy enfocadas hacia lo occidental y hacia la ciencia occidental, pero dentro de esas tendencias orientales hay un concepto que es el de sexo tántrico. Me fascina. Y el sexo tántrico, básicamente, lo que nos dice en principio, y me encantaría poder escuchar lo que, por ejemplo, tú comprendes sobre esto y lo que tú tendrías como para aportar desde tu experiencia. Y básicamente lo que se nos cuenta del sexo tántrico es hasta qué punto yo lograría una estimulación sensorial adecuada sin necesariamente tocar a la otra persona. Es decir, si podemos estar en el mismo espacio o no, hasta qué punto yo lograría esa erotización. ¿Tú, por ejemplo, qué opinas frente a eso? Bueno, el órgano más importante de la sexualidad es el cerebro. Y una vez hicimos, yo tengo mi libro de Tantra y es muy particular porque yo era un poquito escéptica, como así que si no voy a tocar absolutamente nada, voy a sentir ese tipo de cosas. Y tuve un taller con él, varios talleres con ella, tanto para mí como para otras personas, y fue muy lindo porque también a través de la respiración, a través de la conexión energética, se podía tener orgasmos y se podían sentir cosas que nunca habíamos sentido simplemente dejando fluir la energía sexual. Y fue muy interesante vivirlo y también invitar a otras personas a hacerlo, porque a través de respiraciones y de conexión y de sonidos se generaban esas conexiones que se necesitan para... Claro. Porque yo siempre digo, ¿cuál es tu crush famoso? Dios mío. Bueno, yo voy a decir que Chris Hemsworth, Ok, el que hace Thor. por aquí.
Borracha. Corchada. No, por Dios. Ah, ¿cuál es tu crush famoso? ¿Cuál Isabela? ¿Cuál Isabela? 5 metros. Entonces, no sé, piensen en su crush. Así que ustedes dicen, si yo por ejemplo, Angelina Jolie, que la tengo, estamos besándonos, pero si yo estoy pensando en que ahorita tuve una reunión maluquísima, que tengo que pensar en el almuerzo de mañana y que me duele la mano, no importa Angelina Jolie que me esté haciendo, yo no voy a sentir nada, porque no estoy presente. Real. Entonces a eso también te lleva el tantra y te lleva el mindfulness sexual a estar en ese momento presente que también es fundamental para sentir. Y muchas veces pensamos que simplemente con la penetración o con el mete y saca o con simplemente fricción y una acción rápida vamos a generar sensualidad. Cierto. Y no es así. Cierto, sí, qué bacano que lo toques porque eso abre la puerta para que hablemos de erotismo. Y el erotismo precisamente se relaciona mucho con mi autoestima. Cuando hablamos de autoestima, podríamos verlo como esa valencia o esa calificación emocional que yo le doy a mis capacidades. Es decir, hasta qué punto yo percibo mis capacidades como adecuadas o no adecuadas y eso qué tipo de reacción emocional o fisiológica genera en mí cuando pasa por mi mente, ¿cierto? Normalmente se dice que es importante que tengamos una buena autoestima porque de esa manera nos desenvolvemos mejor en el mundo. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia frente a eso? Y eso se conecta totalmente con el erotismo del que tú estabas hablando. Y es lo siguiente, se ha encontrado que la autoestimulación, es decir, el hecho de masturbarse, pero de hacerlo de manera correcta, sin tabúes y sin dificultades mentales que nos permitan llegar al clímax o a un momento de muchísimo placer, esa autoestimulación termina mejorando o incrementando mi nivel de autoestima. Pero miremos lo siguiente, para que eso no se nos quede como en lo etéreo o como, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso para qué se come? Cuando yo me autoerotizo, eso impacta a nivel cerebral en zonas que regulan mi control emocional. Por ejemplo, el sistema límbico, que es una zona muy por allá en el centro del cerebro que se activa según las emociones que yo vaya a manifestar. Entonces se ha encontrado que el hecho de yo autoerotizarme o el hecho de masturbarme mejora la reactividad o incluso aumenta la reactividad de esa zona del cerebro, lo que en definitiva termina impactando para bien mi bienestar psicológico y mi nivel de autoestima. Entonces mira, por ejemplo, eso que tú mencionas de tanta potencia que es y tan teso, porque precisamente el hecho de yo tocarme o el hecho de yo aprovechar este tipo de herramientas que SM Intimate nos está brindando, no solamente es para pasar rico y ya, no solamente es porque sabe rico, porque huele rico, porque quiero verme bien, porque quiero sentirme sexy, porque nunca lo he probado, porque vamos a ver esto qué tal es, sino porque precisamente a nivel neurocientífico hay investigaciones que avalan que el hecho de yo tocarme o erotizarme termina impactando a nivel cerebral. Y si eso impacta a nivel cerebral, pues impacta en mi calidad de vida. Y a la final, ¿qué pasa si impacta en mi calidad de vida? Es que aumenta la salud, que es lo único que importa. Entonces me encanta que lo menciones. Aquí les voy a mandar 2 tareas. La primera es que por los próximos 7 días, apenas se despierten, apagan la alarma o la aplazan, pero se van a tocar de inmediato. En la mañana. En la mañana, apenas se despierten, por 7 días seguidos. Uy. Y a los 8 días le cuentan a Sam y a Lau qué les pasó. Listo. Pueden dejar su comentario en la página web también. Ah, se pueden dejar los comentarios. Muy bien. Genial, súper, me encanta. Quiero saber todos esos cambios que van a tener. Y la segunda es que estamos hablando de tantra y me parece maravilloso. Sí, voy a hacer memoria, pero el beso tántrico es súper fascinante. Ok. Y son solo 6 pasos. Uy, los tienes ahí. Sí, aquí estoy. Por favor, dilos. Si tienen pareja, lo primero que van a hacer es sentarse uno al frente del otro. ¿Sí? Mirarse a los ojos. Vale. Segundo paso. Tercer paso, sincronizar la respiración. En el momento en el que se sincroniza, vuelven a empezar. ¿Sí? Sincronizar la respiración. 4, juntar la lengua. Primero. 5, luego los labios. Y ya el sexto,
el beso, pero siempre en sincronía con la respiración, Oh, me encanta. para que lo hagan también y nos cuentan si se rieron, si que sintieron, ¿listo? Me encanta, me encanta. Cuéntanos qué tenemos en pantalla en este momento. Bueno, aquí también quería conectar un poco con lo que hablaba ahorita, y es que la verdad no nos culpo en nada, porque hemos pasado muchos años en silencio, hemos pasado muchos años sin conocernos, y creo que venimos en una oleada también de bienestar sexual, que es casi que una frase nueva, y tiene un porqué, y el porqué es esto. ¿Qué es esto? Esto es la anatomía del clítoris, ¿sí? Así luce nuestro clítoris. Nosotros, digamos que sentimos cuando tocamos de manera externa, ¿sí? Y todo eso que ustedes sienten es esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que apenas en 1998 supimos cómo lucía. Hace nada, hace 27 años. Entonces, claro, ¿cómo íbamos a entender algo que ni siquiera podíamos observar, que ni siquiera habíamos estudiado? Y fue Helen O'Connell, que es una médica australiana, que empezó a mirar todos los libros médicos y decía, ¿dónde están mis clítoris? ¿Dónde? Porque nadie lo encuentra. Sí, entonces empezó a investigar y empezó ella misma a hacerle pruebas a sus compañeras y a ella misma y a hacer un mapeo hasta que sacó el 3D. Y se dio cuenta que era el homólogo del pene, ¿sí? Que cuando se excita también crece por dentro, que tiene el doble de terminaciones nerviosas que un pene, que también tiene unos bulbos que crecen y cuando se excita es lo que pega contra las paredes del canal vaginal. Y también queremos desmitificar que hay orgasmo vaginal, orgasmo clitorial, no, es lo mismo, porque estamos tocando el clítoris pero en zonas diferentes, ¿sí? Entonces es muy interesante también cuando empezamos a entender. Ahí no aparecíamos en los libros médicos, que no teníamos ni idea, que ni siquiera le decimos vulva, sino cosita, florecita, tesorito. Bueno, aquí precisamente tenemos el pene, y del pene sí hay como tal muchas referencias, el pene sí ha sido muy estudiado, de todos esos conceptos sociales que indican que el pene tiene una función específica, pero más allá de eso no debería ni siquiera explorarse, porque ya tendría como tal referencia a desviaciones sexuales, y lo digo muy entre comillas, entre todas las comillas que se puedan, porque obviamente no se ha encontrado ninguna evidencia de que tocarse a temprana edad demuestre como tal hipersexualidad necesariamente o homosexualidad, en ese orden de ideas, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos del pene es importante, primero que todo, comprender lo que nos dice Lu. Es verdad, el pene tiene la mitad de terminaciones nerviosas, por ejemplo, que una mujer lograría tener a nivel de estimulación sensorial. Sin embargo, ciertas investigaciones indicarían que el pene llega a tener hasta 4.000 terminaciones nerviosas, que son muy interesantes, que se concentran en su mayor parte en el glande como tal, que es la cabeza del pene, ¿cierto? Y la invitación que siempre se le hace a los hombres mientras se están estimulando o autoerotizando es que no solamente se enfoquen en el tronco del pene, sino también en el glande, que lo estimulen de maneras diferentes, que exploren y encuentren cuál de esas estimulaciones son las que encuentran precisamente más placenteras, de manera solitaria, pero también en pareja. Esos círculos de hombres donde se comparten de manera segura todas estas exploraciones emocionales y físicas son muy necesarios, porque si bien vivimos en una sociedad dominada por hombres, en muchas ocasiones los hombres también pueden llegar a ser víctimas de muchas cosas. Por ejemplo, para hablar solamente con estadísticas, y lo podemos hablar a carta abierta, los hombres se suicidan 9 veces más que las mujeres a nivel mundial. Y cuando nos vamos a ver las estadísticas de, bueno, qué se ha encontrado de por qué los hombres nos suicidamos más que las mujeres o se suicidan más que las mujeres, se ha encontrado que la causa número 1 es la no expresión emocional. Al hombre se le prohíbe expresarse, porque si el hombre se expresa es marica. Y si es marica, qué horror, ¿cierto? Especialmente pues de estas sociedades tan hipócritas, que son como tan conservadoras y tan abiertas a la vez, una paradoja súper charra. Pero entonces es interesante precisamente hablar de estos temas, Lu, porque si bien el pene parece dominar muchos espacios y muchos escenarios sociales, los hombres realmente no hemos explorado mucho nuestro pene tampoco. Claro, y
como decías tú, hay un montón de zonas erógenas inexploradas, desde las raras hasta las más comunes, y también el punto P, o esa zona anal que deberían aprovechar un montón porque ahí tienen un montón de placer, pero por un montón de prejuicios no lo hacemos, no lo hacen. Y también es un poco desmitificar. Una de las tendencias sexuales del 2025 es el pegging, que es cuando tu pareja te penetra, Claro. pero a los hombres, Claro, ¿sí? claro. Y es aprovechar todas esas zonas erógenas y sentir el cuerpo, o sea, no te hace ni A ni B, nada más te hace sentir placer y Claro, te hace humano. Exacto. Entonces, muy lindo. Además, quería contarles una anécdota y es que hubo una vez que, no, varias veces hemos tenido talleres solo de hombres en la EMNA y ha sido muy lindo. Un caso en específico me marcó porque era todos hombres y yo explicándoles sobre el diseño para el placer y los juguetes sexuales. Y se inscribió un señor de 58 años y dijo, yo estoy aquí porque a mí me hubiera encantado tener este espacio cuando yo tenía 30 o 20, porque mi esposa me acaba de dejar porque yo nunca logré que le llegara un orgasmo. Entonces también, qué montón de cargas se tienen, Claro. desde el performance, desde el que se te tiene que parar, tienes que ser invencible. Cierto. Y también es que desliguemos la sexualidad de la genitalidad de la penetración. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos las manos, tenemos la boca, tenemos los juguetes. Entonces también es, la creatividad la pones tú, ¿sí? También es una invitación a siempre probar cosas nuevas. También una pareja llegó una vez a una y hasta el momento he diseñado 6 juguetes y la gente pues compra uno o compra 2. Que por cierto, nos vas a mostrar, Claro, ¿cierto? claro que sí. Me encanta. Bien. Y esta pareja se llevó todos de una y claro, yo les pregunté por qué. Y la respuesta de ella fue inmediata y me dice, este es el secreto de nuestro matrimonio. Intentamos las cosas una vez. Si no nos gusta, se va al cajón del no nunca más o horrible. Y si nos gusta, está el cajón de lo que sí. Y cuando estemos sintiéndonos, ¿qué queremos? Hoy queremos qué tipo de orgasmo, qué tipo de sensación. Y vamos a todas nuestras ideas y lo hacemos. Entonces, también qué lindo poder explorar. Y desde el qué tal si probamos. Y si no nos gusta, está el límite y está el no. Pero por lo menos me intenta. ¿Qué te parece si, bueno, antes de que nos muestres, porque me encantaría como que todos conociéramos precisamente lo que esta mujer diseña, que es un espectáculo y que vamos a tener además obviamente pues como acceso en la página. Hay un dato súper curioso que justo leí esta semana y que yo creo que nosotros pues como seres humanos deberíamos conocer porque la ciencia logra desmitificar un montón de cosas que socialmente se construyen. Normalmente, cuando nosotros hablamos de las zonas erógenas que el cuerpo masculino puede llegar a tener, pues vemos que el punto G de los hombres, que no necesariamente está en contacto con la próstata, pues básicamente se llega a él a través del recto, a través del ano. Entonces, cuando nosotros tenemos estas conversaciones muy social o muy abiertamente, muchas mujeres a manera de chiste dicen es que Dios los castigó a ustedes, claro, porque les dio el punto de placer en el culo. Entonces, a muchas personas esto les puede generar una especie como de uy, sí, es que yo lo tengo allá atrás y eso no se toca, ¿cierto? Y más cuando vemos que muchos hombres de ciertas profesiones específicamente no se tocan el recto ni para limpiarse bien. Entonces, imagínense a lo que nos lleva el tabú tan teso frente a estas situaciones. Y justo esta semana yo leí que a nivel evolutivo, pues nosotros sabemos que hemos evolucionado por millones y millones de años, ¿cierto? E imagínense que en algún punto de la evolución, el recto del hombre, claramente, fue utilizado para eyacular. Es decir, el recto no siempre fue usado necesariamente para la materia fecal como tal, sino que la estructura rectal, en algún punto de la evolución, lograba eyacular y estaba conectado con todo este sistema reproductivo masculino. Entonces, cuando uno logra entender lo que nos dice básicamente la evolución y la ciencia, es que uno dice, pues con razón. No es necesariamente que Dios haya castigado al hombre para ponerlo a prueba, sino que a nivel evolutivo, nuestro cuerpo ha venido cambiando y ha venido transformándose de una manera adaptativa, según el contexto y el ambiente en el que nosotros estamos. Que ya le pongamos arandelas y bobadas alrededor, según donde nosotros vivamos y donde hayamos crecido, pues es otra cosa, ¿cierto? Pero si la ciencia nos dice algo y tenemos evidencia que lo corrobora, muy probablemente es porque por ahí vaya el asunto. Entonces es importante saber esto, chicos, especialmente los hombres que estamos aquí en este momento, porque no hay problema en explorar el ano. Tóquelo. Cuando usted se esté masturbando, tóquelo. Métase un dedo. No hay ningún problema.
le da dificultad al principio, pues empiece pues mismo pedacito, no pasa nada. Para eso hay un montón precisamente con la puntica nomás, ¿cierto? Para eso precisamente hay un montón de lubricantes y de cosas súper chéveres con las que se puede explorar. Conozca el cuerpo. Yo creo que lo que más precisamente nosotros deberíamos lograr hacer antes de abrir la boca es saber de lo que estamos hablando. Entonces, si vos están diciendo que no te gusta el sexo anal o por lo menos no te gusta la estimulación, pues experimentalo primero. Si no te gusta, válido, no pasa absolutamente nada. Pero lo experimentaste primero. ¿Vos habías escuchado eso? Claro. Sí, siempre está el culpa de él, no cúlpame a mí. Total. Y no, es que todos los días a una llegan casos así porque hay un juguete en específico que ahorita les muestro que lo diseñé especialmente para que no fuera invasivo, sino que fuera cómodo para la zona anal. Uy, qué loca. ¿Tienes ahí? Aquí están. ¿Por qué no nos van mostrando de una vez? Sobre mágico, Ábrelo. que todos los pueden encontrar en CNI. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar por el primero. ¿Quién sabe de aquí qué es la biomimética? ¿Ni idea? Bueno, la biomimética es cuando los ingenieros, diseñadores, arquitectos o cualquier persona coge elementos de la naturaleza para diseñar. Entonces así diseño yo los juguetes, porque no hay nada más lindo que como la naturaleza soluciona los problemas. Entonces, el primero que diseñé, ya está la versión 2.0, pero me encanta empezar por este, porque me inspiré en una mantarraya. No sé si la ven. ¿Quiénes de aquí conocen la balita vibradora? ¿Sí? La balita es como una pila que vibra, que es como el primer juguete que normalmente con ese se empieza. Entonces lo que quería hacer yo era llevarlo al siguiente nivel, ¿sí? Entonces ya no es la balita, sino que también abarca los labios y toda la vulva. Okay. Y tiene unas texturas que expanden las vibraciones. Entonces la puedes poner encima para que sintamos en todas partes. Alguien más la pueda poner o se ponga encima mientras hay penetración, ¿sí? Y este fue mi primer diseño pues hace 5 años, ahora está la versión 2.0. ¿La tienes ahí también? Claro. Claro. Porque la gente me decía, Lu, está muy chévere, pero esta parte es muy dura. Entonces ahí fue donde se transformó una parte más suave, las texturas son más finas para que expanda más la vibración y encaje mejor, por ejemplo, entre 2 vulvas para parejas de 2 mujeres, ¿sí? Okay. Y también le puse control remoto, claro que sí. Oye, no podía faltar. Claro. Obvio. Voy a rotarlo para que lo puedan sentir, tocar, son muestras, no se preocupen. Un clic para cambiar frecuencia, tienen 6, entre 6 y 10. Hay una frecuencia en específico que diseñé para Ouna, que es pensada en nuestra gráfica de orgasmos, ¿sí? Van a hacerle clic y aquí está prendido. Quiero que vean que son súper silenciosos porque quería diseñar también para nuestra sociedad colombiana que vivimos hasta muy grandes con los papás o con más gente y no hay nada más maluco que un vibrador que suene como una licuadora. Bueno, que te toque ponerle una almohada encima, poner la playlist, cerrar la puerta, la almohada encima. No. Este se llama remoto y cuando lo sientan es silicona médica extra suave, no es otro tipo de plástico como PTP o PVC, que son los que encuentran en los sex shop normalmente. ¿Y cuál es la diferencia, Lu? PVC es literalmente el plástico de las tuberías, que es muy rígido y muy duro, sí, y acorrea. Okay. Y el PTP es un poquito más suave, pero es más poroso. Vale. Entonces eso significa que si no lo lavas bien, infección, pues es más... Ok, lo entiendo, claro. Sí, y no es tan chévere con el cuerpo. En cambio, que es silicona médica extra suave, es hipoalergénico, no le va a pasar nada a tu cuerpo. Perfecto. Sí, te lo puedes meter donde tú quieras. Está espectacular, sí. 10 metros de distancia con el control, tiene cargador, todos son a prueba de agua, lo pueden meter al jacuzzi, a la ducha, a la piscina, donde quieran. Bueno, el que les contaba después, claro, la gente me decía, Lu, está muy chévere, pero solo está la estimulación externa. Bueno, también la parte de atrás, para empezar la estimulación de la zona anal, es súper interesante empezar a hacer un arreo. Vale. Sí, para empezar a dilatar, para empezar a mirar cómo se siente, y es un gran juguete también para eso. Perfecto, ¿y has tenido muchos hombres que te lo han comprado también para ellos mismos? Para ellos mismos, aunque enseguida les muestro cuál han comprado más que todo, pero para iniciar también, yo te siento, ¿será que sí me gusta, no me gusta, que no se siente invasivo? Excelente. Entonces un excelente juguete también para explorar en pareja, o en pareja heterosexual, o todo tipo de parejas en realidad, como les contaba, encaja para contra 2 vulvas, la creatividad la ponen ustedes.
Bueno, aquí han visto los juguetes de penetración, que son unos penes gigantes venosos, de este tamaño. Puede que hay, sí. Normalmente son muy grandes o son muy invasivos o duros. Entonces lo que quería hacer yo es que fuera extremadamente suave. ¿Sí? Que una pelótica antiestrés. ¿Te va a desestresar? Claro que sí. Y con la forma para que llegue a ese clítoris por dentro de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces este juguete es para estimulación interna, tiene las mismas texturas que se expanden por dentro y sirve también para la zona anal. Wow. Esto no tiene tope, entonces alguien más lo debe penetrar. Claro. Sí, porque cuando quieran jugar con ustedes mismos en la zona anal tiene que tener tope. Pero entonces este es para que alguien más lo use contigo. Perfecto. Sí, lo voy a apartar también. 5 segundos para prender y apagar. Para la derecha, que para la derecha. Para la derecha. Bueno, ese es deep porque va muy deep. Me demora más en el nombre que en el diseño. Levantan la mano quienes han visto los juguetes tipo micrófono. Tipo Hitachi, que son unas cosas de este tamaño. ¿Sí? Lo que yo quería hacer acá, por aquí, y no me ven, era hacerlo de la mitad del tamaño, un poco menos. Sí, porque estos juguetes empezaron como masajeadores hasta que la gente se puso creativa, que me encanta. Pero eran muy grandes y la gente se asustaba también con un tamaño tan grande, pero son muy potentes, por ende muy placenteros. Entonces lo que quería hacer era hacerlo de la mitad del tamaño, más flexible, pero sin que perdiera la potencia tan significativa de este tipo de juguetes. Y con texturas porque también vibra abajo. En el mercado solo vibran arriba. También tiene que vibrar abajo por si alguien quiere introducirlo y pues que no te salga volando así. También siempre está el chiste si se te dañó la licuadora. Si necesitas partir panela, está Flick. Esta es la segunda potencia. Perfecto. Uy. Masaje antiestrés en el cuello uterino. Este es Click y es un gran juguete para explorar por aquí que nos compartías que existía un montón de zonas erógenas. Este juguete va a permitir eso, hacer un mapeo. Exacto. Este juguete nos permite hacer ese mapeo, entonces empezar por el cuerpo, que el órgano más grande de placer es la piel, empezar a identificar cada zona y también conocer a tu pareja, ¿sí? Como hacer un pre un poco más elaborado, bueno, yo te conozco, tú me conoces, yo me pongo, tú lo pones, también un poco un rol de poder que es interesante y también luego ponerlo en los genitales. Me ha sorprendido e impresionante que este es el más vendido para los hombres heterosexuales porque se puede poner en el pene y alrededor y tener orgasmos diferentes. Sí, entonces ha sido muy interesante también. Me encanta, eso es un muy buen dato. Así es. ¿Han visto los juguetes tipo herradura, que son así, que son como una U? En el mercado normalmente son fijos, entonces la gente me decía, Lu, perdí la plata cuando lo compré porque no me encaja. Me lo pongo en mi clítoris y está por allá. Claro. Entonces lo que quería hacer yo era que fuera flexible, porque todas las vulvas que hay aquí son diferentes. Entonces también cómo puedo hacerlo para que sea mejor para mí. Sí, entonces esta parte que es más abollonadita nos indica que va adentro, con esta buscamos afuera y nos va a vibrar adentro y afuera. Y como es delgadito puede haber penetración o se puede poner como anillo vibrador. Claro, claro. Entonces este es un gran juguete para parejas heterosexuales, para explorar ambas zonas. Lo voy a rotar para que lo puedan doblar. ¿Quiénes de aquí conocen a los succionadores? ¿Satisfyer? No, ahora Satisfyer. Satisfyer, ok. Bueno, esta marca revolucionó la industria de los juguetes en el 2018 porque hicieron todo un desarrollo de tecnología. Ya no es la vibración que conocemos, sino ondas de aire que simulan succión, que simulan sexo oral. Y este juguete fue diseñado para mujeres que nunca habían tenido un orgasmo o habían tenido muy pocos. Wow. Entonces, por eso nació esta tecnología y el succionador de ondas mucho más suave, más silencioso, para poner el dedito gordito aquí, para sentir esas pulsaciones, o en la punta de la nariz. Por allá. En la punta de la nariz, porque el tejido que tenemos en esta zona es el mismo que tenemos en nuestros genitales, entonces es lo más similar a cómo se va a sentir.
ya que no les puedo decir para la hermana. Sigo diseñando más juguetes, se vienen más lanzamientos que también tendrá SM Intimate, claro que sí. La mayoría de hombres compiten con los juguetes sexuales. ¿Qué opinas de ese mito? ¿Deberían tener miedo o no? Para nada. Es una de las preguntas que más nos llegan en Auna porque ¿Qué nota? siempre es como, hola, me va a reemplazar. Hola, le quiero comprar uno, pero ya no va a querer estar conmigo. Y no es así, siempre tenerlo como una herramienta. Sí, como una caja de herramientas, una extensión de la mano, porque el vibrador no te va a abrazar después, no te va a conversar. Entonces también, si tú tuviste un orgasmo y ya no puedes más, pero nosotras somos multiorgásmicas, ¿qué más podemos hacer? Entonces, siempre hago la analogía, tú no vas a clavar un clavo para colgar un cuadro con la mano, sino con un martillo. Claro. Entonces, también lo veamos así, ¿qué herramienta quiero hoy para darte placer, aparte de mi cuerpo, de mis manos? ¿Qué más podemos tener en cuenta? Y que son otras sensaciones también muy diferentes. Entonces, no es una competencia, es antes el aliado o la aliada. El mejor amigo. El mejor amigo. Claro, el bestie. Y aprovecho tu comentario precisamente sobre los mitos. Y es que cuando nosotros hablamos también sobre la masturbación, hay un mito que suena muy común y es que genera cierto tipo de adicción. Es que si yo me masturbo, me puedo volver adicto a masturbarme, que si yo me masturbo, eso va a empezar a atrofiarme la mente, ¿cierto? Lo que ha encontrado, por lo menos hasta el momento, la neurociencia o las neurociencias y las investigaciones más modernas, es que la masturbación, como les dije ahorita, regula el control emocional y mejora la calidad de vida a través precisamente de las percepciones positivas en el día a día. Con lo que debemos tener precaución a nivel de sexo es con la pornografía. Es decir, la pornografía claramente puede llegar a generar algunas dificultades a nivel de salud mental, precisamente por el nivel de adicción que genera y por las descargas inmediatas de dopamina que eso genera. Con la pornografía debemos tener precaución, porque si somos de verdad muy frecuentes con la pornografía, nos va a costar en algún punto poder alcanzar el clímax cuando estamos con otra persona o incluso cuando nos estamos masturbando sin ver pornografía. Entonces, precisamente la idea con esto que les hemos contado hoy y como una invitación muy, digamos, muy concreta al final es: exploren sus cuerpos a través del mindfulness. Primero que todo, antes de someterse a cualquier tipo de estimulación sensorial a través de olores, a través de sabores, a través de fetiches, parafilias, de cualquier cosa, primero tóquense. Tóquense sin tener que estar frente a una pantalla. Miren con qué facilidad precisamente ustedes pueden llegar al clímax sin estar frente a una pantalla o sin estar con una persona al lado. SM Intimate Talks.